de Dios, vamos a pedir al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos como hermanos para saborear acerca de ese don maravilloso de la Eucaristía. Muchas cosas nos sobrepasarán al entendimiento. Por eso regálanos tu Santo Espíritu en este momento, que nos inunde. Y que tu Santo Espíritu haga que se fije en la mente y en el corazón aquello que sea útil para nuestra salvación y para darte una gloria de vida, y en tanto nos sea posible lo más digna y perfecta. Y que olvidemos aquello que sea accesorio, que no sea importante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Seráfico Padre San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Las fotografías no alcanzo a verlas bien, algunos nombres no los identifico muy bien, pero a todos les doy un saludo muy especial y les agradezco la atención debida a este espacio, y pueden ir escribiendo sus preguntas. Voy a responder algunas preguntas que Carmencita, creo, si no me equivoco, fue ella quien las había dejado, y algunas otras. Miles muy amablemente las tomó nota y me las envió de las primeras anotaciones eucarísticas. Bueno, una pregunta, la primera pregunta no la voy a responder ahora, pero sí la voy a enunciar. ¿Por qué? Porque le voy a dedicar todo un en vivo a este tema, la Eucaristía en la mano. Es un tema bastante polémico. Es un tema que toca muchas fibras, y bueno, va a ser bastante difícil, pero hay que abordarlo. Vamos a tener que abordarlo, y no lo voy a hacer hoy. Creo que ahí me van a escuchar mejor. Vamos a dedicar un en vivo solo al asunto de la Eucaristía en la mano, ¿de acuerdo? Entonces no lo voy a responder ahora. Segundo, ¿qué personas no pueden comulgar? Como una respuesta general, no pueden comulgar aquellas personas que no estén en gracia de Dios, es decir, que estén en pecado mortal, para ser más específico, que estén en pecado mortal. Un dato útil para un pecado mortal, es decir, todos aquellos pecados que nos alejen totalmente de la gracia de Dios y acarren para nosotros la condenación eterna, la muerte eterna. Entonces, estas personas que se encuentran en pecado mortal no pueden comulgar. Un pecado mortal, para que un pecado sea mortal, se requieren al menos 3 condiciones. La primera es conocimiento de causa. La segunda es libertad. Y la tercera es el hecho. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que comer chocolate es pecado, solo de manera ilustrativa. Entonces yo sé que comer chocolate es pecado. Entonces, conocimiento de causa. Sé que no debo comer chocolate porque peco. Recuerden que es un ejemplo, que el chocolate no es pecado. La segunda condición es libertad. Nadie me está obligando a comer chocolate. Yo libremente decido comerlo. Y lo hago, lo como. Entonces, estas 3 condiciones me llevan al pecado mortal. Conocimiento de causa, plena libertad y el hecho en sí mismo, la materia grave.
Si falla uno de estas condiciones, hay un atenuante para el pecado mortal. Por ejemplo, yo no sé que comer chocolate es pecado. Sin embargo, libremente decido comerlo y lo como. Ahí hay dos de las condiciones, pero la primera falla porque yo no sabía. Sigue siendo pecado, pero hay un atenuante. El segundo caso de un atenuante, esto es muy simple, tendríamos que profundizarlo más, pero solamente se los digo así de una manera somera. Yo sé que comer chocolate no es pecado, lo sé, pero me ponen una escopeta aquí y me obligan, o le apuntan con una pistola a un ser querido: si no comes chocolate, te mato, o lo mato a ella. Entonces lo como. Hay un atenuante para el pecado, porque no fui libre, fui coaccionado, fui obligado. Y el tercer caso, y sigue siendo pecado. El tercer caso es: yo sé que es pecado comer chocolate, soy libre de hacerlo y quiero hacerlo. Y justo cuando lo voy a hacer, decido no hacerlo. La intención ya lleva consigo un pecado venial, pero no es pecado mortal. Finalmente me detuve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes no pueden comulgar? Quienes estén en pecado mortal, quienes no estén en estado de gracia, que nos hayan confesado. No pueden comulgar las personas, por ejemplo, que viven en unión libre por eso, precisamente, porque están viviendo en concubinato y porque están pecando con el pecado de la fornicación, pecado contra el sexto mandamiento, o están en adulterio, es decir, eran casadas y luego se separaron, encontraron una nueva pareja y ahora viven juntos. Hasta que no legalicen esto, no lo arreglen, a ver si hay una causal de nulidad y se casen por la iglesia, mientras estén teniendo relaciones, no pueden comulgar. Según el derecho canónico, cuando unas personas llevan muchos años viviendo juntas y no pueden casarse sacramentalmente, hay una opción, y es que vivan bajo el mismo techo como hermanos. Difícil, ¿no? Bastante difícil. Es decir, que decidan vivir en castidad. Así vivan juntos, pero en castidad, entonces podrían volver a comulgar. Eso es un caso. Entonces, otro caso en el que quienes no pueden comulgar los protestantes, obviamente, por muy santos que sean, porque no aceptan la presencia real de Jesús. Ninguno que no acepten y crea la presencia real de Jesús puede comulgar. No pueden comulgar los que estén en un estado cismático dentro de la iglesia, es decir, que no estén de acuerdo con la iglesia. Algunos serán excomulgados. Después dedicaremos un espacio a hablar de la excomunión, qué es eso y cómo se da. Pero también hay personas que están criticando, por ejemplo, al Papa y se dedican a hacer campaña en contra del Papa. Dejen que Dios juzgue al Papa. Ustedes no pueden juzgarlo ni a él ni a nadie, a ningún semejante. No pueden asumir el papel de Dios, y mucho menos con el Papa. Entonces, nosotros puede que racionalmente digamos: no estoy de acuerdo con esta decisión del Papa, pero yo como católico, qué pena, es decir, como católico yo estoy obligado a asumir lo que viene de la iglesia. Si el Papa está equivocado, él tendrá que darle cuenta a Dios, pero no seré yo quien haga eso. Entonces hay personas que empiezan a hacer un cisma dentro de la iglesia, con buena intención, seguramente con argumentos muy válidos, y empiezan a decir: yo no estoy de acuerdo con esto. Esas personas, cuando se van en contra de algo que tiene que ver con un dogma de la iglesia, o que va en contra de la doctrina de la iglesia, de las decisiones de la iglesia, de la autoridad de la iglesia jerárquica, estas personas no deberían comulgar hasta que se confiesen, porque de alguna manera están estableciendo una ruptura con la iglesia. Esto es así de delicado, En fin, no pueden comulgar las personas que no crean que Jesús realmente está en la Eucaristía. Si no creen, ya lo dijo el apóstol, el que come y bebe la sangre, el cuerpo y la sangre del Señor,
indignamente, come y bebe su propia condenación. Y más que todo se refiere no solamente al que comulga estando en pecado, sobre todo se refiere a aquellos que no creen en la presencia real del Señor, o que simplemente lo reducen a un simbolismo. No es un símbolo, es un signo de la presencia de Dios. Si no crees que Jesús realmente está en las especies eucarísticas después de la consagración, no puedes comulgar, ¿de acuerdo? El que no discierne lo que es el cuerpo y la sangre del Señor y lo come así indignamente, no puede. Entonces estas son, en general, las personas que no deberían comulgar. Otra pregunta: ¿qué ocurre cuando uno comulga en pecado? Grave. Es grave, sobre todo si lo hace conscientemente. Si la persona sabe que está en pecado mortal y simplemente lo hace porque cree que no va a pasar nada, o porque para disimular, porque no voy a quedar en evidencia ante los demás que estoy en pecado, entonces estas personas cometen un pecado y deben confesarse cuanto antes, porque han recibido el cuerpo de Cristo en pecado mortal, ¿no? Sobre todo eso, en pecado mortal, porque pecados veniales tenemos, y bastaría el inicio de la Eucaristía para los pecados veniales, aunque los pecados veniales también hay que confesarlos, ¿de acuerdo? Ojalá podamos dedicar un tiempo también a hablar de eso, pero no será hoy. Me piden que desglose y que explique el Padre Nuestro. Lo haré cuando lleguemos a esa parte de la Eucaristía, porque una de las intenciones es que empecemos a tomar parte por parte de la Eucaristía y empecemos a meditarla, a desglosarla, a mirarla desde lo bíblico, desde lo histórico, desde lo teológico, desde su arqueología. Sí, existe una arqueología también sacramental, es decir, podemos encontrar por allá unas tipologías en el Antiguo Testamento, incluso más allá a veces, de donde vienen nuestra liturgia. Obviamente que las liturgias paganas, de donde pudimos haber tomado cosas, no tienen nada que ver con la liturgia de ahora, ni con la judía, ni con la cristiana, en cuanto a la santidad y a la eficacia. Pero ya veremos, por ejemplo, cómo se va heredando aquello del sacrificio. Eso lo vamos a ver, de dónde vienen los sacrificios, cómo se hereda hasta llegar a la Eucaristía, que es un sacrificio, cómo se va enrutando a través del Nuevo Testamento del pueblo hebreo. Entonces todo eso lo haremos. ¿Vale la misa del sábado para el domingo? Sí y no. No vale la misa del sábado cuando es antes de las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? O antes del mediodía también. Algunos dicen que es antes del mediodía, otros dicen que hasta las 4 de la tarde. Lo cierto es que si se celebra misa de sábado en la mañana, esa misa no es la liturgia dominical, porque litúrgicamente el sábado, en las primeras vísperas o antecito de las primeras vísperas, ya es liturgia dominical. Entonces, si tú asistes a la misa del domingo después de las 4 de la tarde y hay gloria, hay credo, y la liturgia que se celebra es la del domingo, vale. Entonces ya tú cumpliste con el precepto. Recuerden que esto obedece al precepto dominical. Entonces sí vale la misa del sábado cuando la liturgia que el sacerdote celebra es la liturgia dominical. Hay curitas que allí de pronto cometen una falla litúrgica, y es que llega la noche del sábado y celebran misa de sábado. Qué pena con los fieles, porque pensaron ir a la misa dominical y no estuvieron en misa dominical, sino liturgia de sábado. Lo sé porque lo constaté. Me tocó en alguna ocasión sacerdotes que celebraba misa de liturgia del sábado, el sábado por la noche. No, tiene que ser liturgia dominical para que sea válida, ¿de acuerdo? El sábado por la noche. De tal manera que si tú tienes algún viaje el domingo o algún plan familiar el domingo que te impida ir a misa, pues ve a misa el sábado por la noche. Así, si por alguna circunstancia no puedes celebrarla el domingo, ya cumpliste con el precepto. Y la última pregunta: ¿qué pasa cuando un sacerdote no comulga? Pues el sacerdote debe comulgar siempre en toda Eucaristía. Si no comulga, el padre está cometiendo una falta, y significa también que probablemente puede significar dos cosas.
vamos a verlo desde un punto de vista también de salud. Puede ser que el sacerdote tenga un problema con el gluten o que le haga daño el trigo y no pueda consumir nada que tenga harina, en cuyo caso le haría daño comer el cuerpo de Cristo. Sin embargo, puede beber la sangre del Señor, porque en la sangre está completo cuerpo y sangre. Cuando uno comulga solo con la sangre, está comulgado también el cuerpo de Cristo allí. Y lo mismo sucede si uno comulga solamente en la hostia, está comulgando el cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre, no bajo las dos especies, que es distinto, pero sí el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el sacerdote no puede comer la hostia porque le hace daño, puede tomar la sangre del Señor. Sin embargo, si también le hace daño la sangre del Señor, el vino, porque es sangre del Señor, pero permanecen los accidentes, sí, sigue siendo vino en cuanto a la apariencia y todo lo que la compone, aunque sea la sangre del Señor. Entonces él no puede, en el caso extremo de que no pueda comulgarlo ambos, ya se debe a eso. Entonces el sacerdote debe hacer una comunión espiritual. Pero eso es muy raro, eso no es muy común que pase. Si un sacerdote no se atreve a comulgar durante la misa, debe ser que cometió un pecado muy grave, pero también desconoce. El sacerdote está obligado a comulgar en todas las misas. Y por eso debe estarse confesando periódicamente. El sacerdote debe estar confesándose, debe estar en gracia de Dios, ¿sí? Y él puede comulgar en el caso de que vaya a celebrar una Eucaristía y esté en pecado. Puede comulgar, pero inmediatamente pase la Eucaristía, debe confesarse continuamente. Entonces, espero haber respondido. Ahorita retomaré las preguntas que han hecho. Vamos a empezar entonces con el tema que sigue hoy. Yo creo que pronto voy a tratar el tema de la hostia en la mano, ¿de acuerdo? Bien, sigamos con el tema de la liturgia. Cuando en la actualidad uno viaja a cualquier parte del mundo y no habla, por ejemplo, italiano, no habla hebreo, como me pasó a mí, yo no hablo francés, el italiano me defiendo, pero supongamos que uno no se defendiera con ninguna lengua, solamente habla inglés, bastaría con eso. Se podría defender en cualquier parte del mundo hablando inglés, ¿sí? Y yo no puedo ir a Rumanía y hablar español, aunque el rumano y el español ambos sean lenguas romances que se derivan del latín. Por mucho que sean lenguas hermanas, no me va a entender el rumano ni yo lo voy a entender el rumano, pero si hablo en inglés me va a entender probablemente. Ahora, nosotros somos muy provincianos y los colombianos todavía estamos atrasados en eso y no todo el mundo habla inglés, pero en otros países la mayoría de las personas hablan inglés, gracias a que la lengua más universal de todas en este momento es esa, el inglés. Eso se debe a que el imperio dominante, estando, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, ha extendido su idioma. Eso sucede en todos los procesos de expansión de un imperio. Cuando llega, el imperio impone su cultura e impone su lengua. Eso sucede entonces en este momento. Domina Estados Unidos, aunque ya está en decadencia, porque todo imperio tiene 3 etapas: surgimiento, apogeo y decadencia. Y al parecer, aunque muy sutilmente, ya Estados Unidos ha empezado su decadencia. Yo creo que eso lo marcó el evento de las Torres Gemelas. Creo que marcó el hecho de que ya Estados Unidos empezara a ceder paso como imperio, aunque todavía lo es, porque esos procesos son muy largos. Entonces, es la lengua oficial de Hollywood, de los negocios, de la tecnología, y ahora todo el mundo, si quiere lucirse y si quiere sonar bien, entonces habla en inglés. A mí me gustan los españoles por eso, porque los españoles valoran mucho el español y dicen wifi en vez de wifi, y nosotros decimos ok.
en vez de bien, y nos gusta introducir en nuestro lenguaje muchas palabras del inglés porque creemos que eso da caché y le ponemos a los negocios nombres en inglés y a veces cometemos adefesios como Spanglish y muchas cosas. Pero bueno, en la época en la que Jesús nació sucedía lo mismo, porque lo mismo sucede en todas las épocas de la historia cuando hay un imperio que domina a otros. En el tiempo de Jesús el imperio que dominaba era Roma. Sin embargo, la cultura que aún predominaba era la griega. Esa era la elegante, la titina. Es decir, la gente culta hablaba griego. Entonces el imperio griego había dominado durante algún tiempo esa parte del mundo y la lengua griega se había extendido. Los dioses griegos, de hecho los romanos tenían el equivalente. Hay una discusión si los dioses romanos eran aparte y simplemente es una coincidencia. Otros dicen que fue que tomaron el panteón griego y lo romanizaron. Eso no nos importa. El hecho es que sí conservaron la lengua griega. Jesús probablemente habló griego. La Biblia que conoció Jesús era la Biblia griega, la Septuaginta, es decir, la versión de los 70. Yo les explicaré eso después, porque era la Biblia en griego en tiempo de Jesús, y por eso los evangelios se escribieron en griego. Entonces, como todo imperio, Grecia impuso su cultura, en especial su lengua, y todo el mundo cercano a Grecia debía aprender el griego. Era la lengua, como les decía, culta. Y aunque se hablaba latín, es probable que Jesús también entendiera un poco de latín, pues que algunos creen, porque ante el procurador romano no hubo traductor. Ellos se comunicaron o se comunicaron en griego, que pudo haber sido también, y lo más probable, yo me inclino a pensar de que ese diálogo fue en griego y no en latín, y Jesús pudo comunicarse con él, porque como les decía, era la lengua que se hablaba también en el comercio, el griego koiné, y va a ser también parte de la lengua primitiva. La iglesia en Oriente va a hablar el griego, y la iglesia romana sí se va a inclinar por el latín. Y el latín ya estaba empezando a posicionarse, y dense cuenta ustedes que se posicionó tanto que durante muchos siglos la liturgia fue en latín. Hasta el Concilio Vaticano II, la gente iba a misa y se tenía que usar devocionarios, se ponía a rezar el rosario y otras novenas y otras cosas durante la misa porque era en latín y no entendían. Entonces eso era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces aquí vamos a mirar un poquito el asunto del griego como el griego koiné, el griego de la comunidad. Las obras del ministerio público, entonces, o cualquier oficio de interés común, de civil, militar, los griegos lo llamaban, todas las personas que ejercían un servicio en la sociedad, los griegos lo llamaban con una expresión, leiton ergon, así se llamaba. Entonces el que prestaba un servicio a la comunidad, leiton ergo, ¿sí? O civil, común, militar, leiton ergo, era el servir, como un servidor público, podría decirse de alguna manera. De este modo, cualquiera de estos actos eran actos que por pertenecer al leiton ergon se llamaban actos litúrgicos. Entonces miren ustedes que el término empieza precisamente no en el contexto religioso. No, vamos a ir descubriendo en estas puntadas eucarísticas cómo la iglesia fue asumiendo muchas cosas digamos, de lo profano, si se puede decir, aunque ya decíamos en el primer puntada eucarística que no es lo correcto hacer esa división, pero la iglesia va a tomar muchas cosas precisamente prestadas, ¿sí? Entonces, aquellos actos, quienes lo hacían
eran actos litúrgicos, no tenía nada que ver con la religión, ¿de acuerdo? Eran los aportes económicos, los aportes materiales a la guerra, los impuestos, las fiestas populares. Entonces una persona que se dedicaba a organizar una fiesta estaba haciendo un acto litúrgico. Todos esos eran actos litúrgicos. Fíjense ustedes cómo después la iglesia se va a apropiar de la palabra y hoy ya esa palabra no significa lo que significaba antes. Va a ser neta y exclusivamente referida al culto, a la religión propiamente cristiana y judía, ¿no? Entonces, los que estaban exentos de estos servicios se les decía aliturgesía. Aliturgesía se les llamaba, es decir, sin la posibilidad de ejercer un acto litúrgico. De ahí va a venir después la expresión alitúrgico, para referirse a aquellas cosas dentro del culto que son contrarios al culto, que no van con la liturgia. Entonces, decíamos en el argot de los religiosos, de los sacerdotes, los seminaristas, eso es alitúrgico. No es correcto decir antilitúrgico, como algunos decían antes. Yo me acuerdo cuando yo era acólito, entonces decíamos, eso es antilitúrgico, no, es alitúrgico. O sea, no pertenece a la liturgia. Cuando es antilitúrgico es que está en contra de la liturgia. Bien, entonces, hasta ahí, ¿alguna inquietud? Vayan escribiéndolas, que ahorita voy a retomar esas preguntas y las voy a responder. Entonces, ya les decía que el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. En el griego, vayan anotando allí en sus libretas, en sus apuntes, el griego koiné, el de la comunidad, el que usaban para las cosas comunes, para el comercio, para los negocios. De modo que siguieron llamando liturgia, tomaron esa palabra prestada de ese contexto civil y comunitario, pero no religioso, de los griegos, tomaron prestada la palabra, ya que era el griego en el que se escribían los cultos, y la trasladaron a los ritos, a las prácticas, al servicio en torno al culto, en torno a lo que tenía que ver con los actos religiosos, y van a llamarlo liturgia. Todos aquellos servicios en favor de los pobres, inicialmente. Entonces, que eso lo ejercía el diácono preferencialmente, que se encargaba de eso. Entonces, era un acto litúrgico llevarle a los pobres, por ejemplo, un mercado, o para el sostenimiento de los apóstoles. Entonces, era muy común en la iglesia primitiva que se hicieran colectas, ¿no? Y esas colectas que se hacían originalmente eran consideradas también, porque eran colectas para el sostenimiento, por ejemplo, de los apóstoles, que andaban itinerantes, peregrinos. Recuerden que ellos van de ciudad en ciudad, algunos, sobre todo San Pablo, que fue el que más viajes hizo. Entonces, todos estos servicios para el sostenimiento de los apóstoles, incluyendo de manera especial, sobre todo de manera especial, que es la que va a permanecer hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las demás van desapareciendo, y lo que va a prevalecer hoy es que es el servicio religioso comunitario. Entonces, como Leighton Ergon, la liturgia era aquellos actos en favor de la comunidad, que luego pasan a ser los que son en favor de la comunidad de creyentes, y el servicio más importante que se podía hacer dentro de la comunidad de creyentes era el servicio litúrgico, es decir, el que tenía que ver con la cena del Señor, con la fracción del pan, con la celebración de la Eucaristía y con otros sacramentos. Entonces, eso va a ser también liturgia, y se va a convertir en la liturgia por antonomasia, o la liturgia por excelencia, es decir, aquellos actos en favor de la comunidad que tienen que ver con el culto a Dios, y con lo celebrativo de la fe, la iniciación, el bautismo, la confirmación, todo eso va a ser liturgia, y así va a quedar hasta el día de hoy, especialmente el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. Así, entonces, pronto se le añadió el epíteto. ¿Cómo vamos a diferenciar lo que era liturgia en el contexto no religioso de lo que es liturgia en el contexto religioso? Se le va a agregar un epíteto.
el epíteto de sagrado. Entonces se va a empezar a hablar de sagrada liturgia, ¿ya? Sagrada liturgia empieza a ser la diferencia con otros tipos de liturgia que no son propiamente religiosas. La sagrada liturgia, aquello que está referido exclusivamente a lo santo, al culto de Dios, al culto a Dios, el culto divino, especialmente, ya les decía, el bautismo, la confirmación, la Santa Eucaristía. Entonces eso va a ser la sagrada liturgia, porque era de carácter santo. Ya habíamos explicado en otra puntada eucarística lo que significa santo, ¿verdad? Pero lo vamos a ir retomando poco a poco, porque de repetir ahí se nos va grabando en la mente. Eso es lo importante. Entonces, sagrada liturgia vas a empezar a ser un signo de la Eucaristía. Por eso, entonces, uno de los nombres de la Eucaristía va a ser ese, la sagrada liturgia, para referirse a la Eucaristía. En algún periodo de la Iglesia va a ser llamada así, la sagrada liturgia, para referirse a la Eucaristía. Dentro de la liturgia, en la Iglesia, entonces se van a incluir los sacramentos, en especial la Eucaristía, el oficio divino también, que el oficio divino incluye las oraciones de laudes, vísperas completas, con las horas intermedias. De pronto le dedicaremos un espacio a hablar de la liturgia de las horas, las bendiciones, los sacramentales, todo eso va a estar allí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer la pausa para responder a las preguntas que ustedes han hecho hoy aquí. Vamos a ver. Dice, me pareció haber visto unas preguntas por aquí. ¿Cada cuánto debemos confesarnos? Es una buena pregunta. Según los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son 5, uno debe confesarse al menos, no está diciendo que sea así, sino al menos una vez al año por Pascua de Resurrección, ¿ya? Entonces, si tú te confiesas una vez al año, no hay ningún problema. Siempre y cuando, y esto es lo que yo siempre recomiendo, no te des cuenta que estás en pecado mortal y que amerite la confesión pronto. Entonces, de ordinario, según el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, al menos una vez por Pascua de Resurrección. A ustedes les parecerá extraño, pero yo he confesado personas que llevan hasta 12 años sin confesarse y más, 20, 30 años que no se confesaban. Entonces, por lo menos una vez al año. Bien, qué bueno sería si uno se confiesa 2 veces al año. Sin embargo, mucho mejor si uno adquiere esa sana práctica consciente, porque no debe ser mecánica ni como quien va a la lavandería, de confesarse por lo menos cada 3 meses. Cada mes, yo procuro confesarme cada mes. Y el Papa Juan Pablo II se confesaba todos los días. Como en general, ¿qué opino yo? Si tú eres una persona que constantemente está haciendo el examen de conciencia y sabes que has fallado, confiésate cada vez que sientas, que seas consciente que debes hacerlo, sin caer en el escrúpulo. San Juan Pablo II no se confesaba todos los días por escrúpulo, sino por una razón muy importante, porque la confesión devuelve y aumenta la gracia santificante. Entonces, cada vez que uno se confiesa, va aumentando la gracia santificante. ¿Ya? Por eso hay que hacerlo con frecuencia. Yo recomendaría que con frecuencia, por ahí cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, recomendaría yo. Pero no hay una norma que diga cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿no? Hay que estar en oración también para que el Espíritu Santo te impulse cuando tú sientas que debo acercarme a la confesión. Pero recuerda que los pecados veniales también se confiesan y hay que confesarlos. Y hay que hacer un examen de conciencia, los pasos para la confesión, eso es muy importante. Entonces, pues ahí les dejo esa inquietud. Vamos a ver si hay otra pregunta.
Que sí, María, es interesante la pregunta. Si está tomando antibióticos, dice, bueno, Carmencita, no necesariamente porque según dicen hoy ya la ciencia médica, no sé, este no es mi área, yo no podría ni confirmarlo ni negarlo, solo sé lo que he leído acerca de tomar vino con antibióticos. No pasa nada. Lo de los antibióticos con el problema con el licor, parece ser que, bueno, que este mito se generó a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados se enfermaban porque se enfermaban de enfermedades venéreas, porque estaban con prostitutas y los contagiaban, y entonces le empezaban a administrar antibióticos y les decían no puede tomar porque después no le hace efecto. En realidad era porque el licor aumentaba la libido y los llevaba a ellos a ir a los prostíbulos cada vez que se emborrachaban y a tener relaciones. Entonces era una manera también de controlar eso. Yo me he tomado antibióticos con una copa de vino, no pasa nada, pero no lo hagan si no le tienen confianza a eso. Es decir, que el sacerdote esté tomando antibióticos y no va a poder tomar la sangre del Señor, eso no es ningún problema, puede hacerlo. Yo lo hago, no pasa nada. Lo que no se puede es con ciertos... Aquí estaba Vicky, yo no sé si todavía está ahí, si pasó y se salió. Ella es doctora, pero sobre todo algunos desparasitantes, se dice, ¿sí? Purgantes que son muy peligrosos. Pero eso ya tendríamos que preguntárselo a un médico y yo no lo soy, pero solo les digo esto. Y lo que decía María me parece muy interesante. Hay cuerpos de pan para celíacos, sí, pero no sirven para la Eucaristía. Y te voy a explicar, a no ser que, porque es que cada sacramento tiene una materia y una fórmula. Y el sacramento, o sea, no puede excluirse ni la fórmula ni la materia. Para que sea auténticamente el sacramento, se requiere de... La fórmula, por ejemplo, son las palabras consecratorias. Cuando se hace presente Jesús en las especies eucarísticas, no es cuando el sacerdote traza la señal de la cruz, no es cuando hace la epíclesis, cuando posa las manos sobre la especie eucarística, no es allí, la gente cree que es allí, no es en la elevación, no. El sacerdote puede olvidársele trazar la señal de la cruz y no sería un problema grave, porque el momento en el que Jesús se hace presente en las especies eucarísticas es cuando el sacerdote repite las palabras de Jesús en la última cena. Las palabras consecratorias son las palabras de Jesús en la última cena. El sacerdote ahí las repite, ahí se está operando el milagro de la transubstanciación, aunque ese momento hace parte de un todo, ¿no? No es que simplemente se divide, ¿no? Pero la fórmula es esa. No puede fallar. Al sacerdote quizás se le olvide trazar la señal de la cruz. Recuerden que por ejemplo, en el canon romano la señal de la cruz se hace en otro momento y no se hace en el momento que comúnmente se hace, porque no es realmente el momento crucial de la consagración. Y se le puede olvidar la epíclesis, pero no se le puede olvidar las palabras consecratorias. Y la materia, María, la materia es el pan ácimo. Por eso yo no puedo consagrar cualquier pan. Tiene que ser pan ácimo, tiene que ser de trigo, sin levadura, sin sal, sin nada, solo con agua. No más. No se puede con otra. Entonces el sacerdote diga, bueno, estoy por acá en la selva, vayan a la tienda y traigan un pan. No se puede. Entonces ese pan para celíacos solamente, o sea, tiene que ser auténtico trigo, lo mismo que el vino. Cualquier vino no sirve para consagrar. Y no es por el grado de alcohol, no tiene que ver el grado de alcohol con esto, sino que tiene que ser un vino totalmente natural, porque hay vinos a los que les echan colorantes, le agregan cosas, aditivos, entonces no es lo que no sirve. Entonces eso del pan para el celíaco no creo que sirva para la Eucaristía si no es pan ácimo, ¿de acuerdo? No se puede. Sé que en Estados Unidos lo hacen, pero eso no sé la conferencia episcopal allá cómo maneja eso.
Seguramente es que es un pan sin gluten, yo no sé cómo será eso, pero tiene que ser necesariamente de trigo. No puede ser de cebada, no puede ser, no. En eso es estricta la liturgia y la iglesia y la tradición. Por eso no vamos a llegar que porque Jesús consagró pan y vino porque era la comida de la época, entonces nosotros, como propusieron unos sacerdotes, vamos a consagrar arepa con aguapanela. No, señor curita, qué chévere, qué autóctono, qué evangelización de la cultura tan interesante, pero no se puede. No se puede consagrar aguapanela y arepa, ni un pan que no sea ácimo. Entonces, habría que averiguar eso, pero muy interesante lo que tú nos dices. A ver si hay otra pregunta por aquí. No demerito el idioma inglés, simplemente pienso que nuestro idioma tiene gran valor y es muy rico, así es. Hay que procurar llamar las cosas en inglés, entrenador en vez de coach y tantas cosas. Bueno, a ver si hay otra pregunta por aquí y si no seguimos. Explíquenos por favor la comunión en la mano. Pink, lo voy a hacer, pero tengo que dedicarle todo un en vivo porque esa noche va a ser bastante espinosa, porque eso va a rasgar corazones. Cuando tratemos ese tema, es decir, eso va a estremecer a muchos. Entonces tengo que dedicarle un tema para que podamos dialogar. Lo voy a hacer. Ya lo he explicado a otras personas por fuera de este medio y les prometo que lo vamos a hacer porque es urgente, porque lo que está pasando es muy grave. Y no me refiero a los que reciben la comunión en la mano, sino las consecuencias, el cisma que se está formando. Entonces hay que ser muy católicos en eso. ¿Cómo se ha integrado la cultura del Oriente el lejano hacia la liturgia? Bueno, eso es muy interesante, Juan Manuel. La evangelización de la cultura permite ciertos cambios, o más que cambios son adaptaciones, que nosotros lo llamamos en la liturgia por razones pastorales. Entonces, por ejemplo, lo que para nosotros significa estar de pie en otras culturas puede no significar lo mismo, sino lo contrario. Por lo que si lo hacemos allá, va a ser algo problemático para las personas y no van a entender el signo. Es decir, recuerden que en la liturgia el signo es muy importante porque es el lenguaje, es casi que místico, a través del cual nos comunicamos y se hacen presentes realidades que no se ven, a través de lo que se ve en el signo. Entonces, si un signo de ponerse de pie es ofensivo en una cultura, la iglesia se adapta a esa cultura y es por eso por lo que hay algunos cambios en otras culturas. Por ejemplo, en África. En África se utilizan unos colores que son simbólicos para ciertas regiones, para ciertas tribus. Entonces, algunos sacerdotes introdujeron esos colores a la liturgia, lo cual no es del todo acertado, pero ayudó a que esas comunidades se sintieran más identificadas. Algo así como lo que hace la Santísima Virgen María cuando se aparece en ciertos lugares, que ya va adoptando la fisonomía, la etnia, los rasgos, la vestidura del pueblo, de la cultura en la que se aparece. Entonces esto hicieron, pero muchos sacerdotes que son misioneros creen que eso se puede hacer porque todos los negros tienen inscrito en su ADN esa simbología. Y yo recuerdo de cuando yo trabajé en la zona de misión en la selva con afrodescendientes, había un fraile que fue misionero mucho tiempo en África y trajo eso acá. Entonces quiso introducir los colores de los ornamentos en África que nada tenían que ver con los colores litúrgicos aquí en Occidente, y él decía que porque eso era lo autóctono. Y yo le dije, no, olvídate, que estas personas sean negras no significa que tengan aquí esa cultura africana. Ellos ya están, la cultura de ellos es la nuestra. Entonces, y la prueba fue que ellos empezaron a preguntar por qué el padre usa un ornamento distinto. Yo le dije, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? No porque ellos sean afrodescendientes van a entender lo que entienden los africanos de otra parte del planeta, propiamente del continente africano. Ellos no, ellos son colombianos y entienden lo que significan los colores litúrgicos. Entonces, Juan Manuel, en esas culturas de Oriente simplemente adaptan cosas que no son esenciales dentro de la liturgia. Esenciales me refiero
Son importantes, ¿no? Son importantes, pero no se cambian. No se cambian, por ejemplo, el aleluya. No se cambian las palabras, no se cambian muchas cosas de la liturgia. No se puede cambiar. O sea, la liturgia que se celebra en Japón es exactamente la misma que se celebra aquí. Cambiarán algunas palabras. Obviamente cambia la lengua. Pero en la lengua están diciendo lo mismo que estamos diciendo en español. Están diciendo exactamente lo mismo. Entonces los cambios son aquellos que sean estrictamente necesarios para que esa cultura la asuma, pero no son muchos, como uno se puede imaginar. No son muchos. La liturgia es la misma en todo el orbe cristiano. La misma. No cambia. ¿De acuerdo? En esencia, las partes, la misma liturgia, los mismos ritos de entrada, la liturgia, los ritos penitenciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, los ritos de conclusión, todo. Entonces, más bien integra algunas cosas, como la música sí, como les digo, algunos gestos. En algunos lugares el evangelio se escucha sentado porque es el lugar más digno. Pero fíjense ustedes cómo eso no fue un problema en Occidente. Por ejemplo, ustedes nos han preguntado por qué el sacerdote entra de último. Cuando nosotros aquí en Occidente, cuando vamos con una persona que ostenta una mayor dignidad o por edad o gobierno, uno le dice, siga usted, por favor, y por cortesía, y uno le dice a la mujer, adelante, y uno no entra primero que la persona de mayor dignidad. Y sin embargo, a la iglesia entra de último el sacerdote. ¿Por qué? Porque en Oriente, donde nace la liturgia, donde se desarrolla la liturgia, porque sí, es la liturgia romana, pero la costumbre en Oriente era que la persona más importante entraba de último. Primero entraban en orden de importancia, y el más importante se quedaba de último, y eso se quedó en nuestra liturgia, y entre otras cosas, por eso el sacerdote entra de último, o el obispo entra de último, porque todo eso viene de esas costumbres que llegaron acá, que no tuvieron ningún problema, sino que resignificaron nuestra cultura. Entonces todo eso es posible. No es necesario que nosotros tengamos que ceder a las culturas. Es la liturgia, es el evangelio el que empieza a impregnar la cultura y a resignificarla, y no al revés. Porque si así fuera, entonces estaríamos comulgando arepa con agua de panela. Y eso no se puede. A ver si hay otra pregunta por aquí. Tengo una pregunta. ¿Por qué en la consagración se combina el vino con agua? Lulito, esa pregunta es muy importante. Aunque eso lo vamos a profundizar después, si te voy a responder. Por dos razones, o tres básicamente. Una, antiguamente, durante muchos siglos, en la liturgia de la iglesia, las especies eucarísticas las llevaban los fieles. Y por eso después se va a establecer la procesión de ofrendas. Entonces hoy la familia de Lulito va a traer el pan ácimo y el vino para la Eucaristía. Y en el momento del ofertorio esa familia era la que la llevaba y la ofrecía, ¿verdad? Y era vino hecho en casa, el pan ácimo hecho en casa. Todo el mundo sabía cómo debía hacerse para que fuera válido. Y el vino muchas veces era un vino fuerte. Entonces una de las razones era rebajar un poco el vino, que era muy fuerte. Entonces se le echaba un poco de agua para atenuar un poco eso. Pero también traía a la memoria y al corazón de los fieles, del orante, de quienes estaban celebrando, el momento en el que Jesús fue traspasado por la lanza del costado, y del costado manó sangre y agua. Entonces no reñía aquella práctica con toda la simbología y lo significativo que había dentro del mismo misterio de la redención, de la salvación, en el momento de la crucifixión. Pero otra cosa más importante y mucho más teológico es que el vino y el agua van a simbolizar la doble naturaleza de Jesús, la naturaleza humana y divina. El vino va a simbolizar la naturaleza divina y el agua va a simbolizar su naturaleza humana. Por eso una de las oraciones, la oración secreta que hace el sacerdote mientras vierte la gota de agua en el vino es: el agua unida al vino sea signo de aquel que quiso compartir nuestra condición humana para hacernos partícipes de su condición divina.
Entonces fundamentalmente va a simbolizar eso, la dimensión humana y divina de Jesús, su naturaleza humana y divina, porque Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. También va a simbolizar el agua, nos va a significar a nosotros, a la humanidad, y el vino a Cristo. Miren toda la riqueza simbólica que tiene todo esto. Y por eso no se puede cambiar a la ligera. Entonces que a un curita se le ocurrió cambiar una cosa, no señor, olvídese de eso no es así. Miren lo que significa la oración que se hace también cuando uno mezcla el agua. Dice, Señor, que así como esta agua unida al vino, que se une con el vino, ya nada podrá separarlos, nada nos separe de tu amor, nada nos separe de ti, Señor. Sí, y cuando uno echa esa agua entre el vino y se mezcla con el vino, ya uno no se da cuenta que no ve el agua, sino ve vino. Y lo bello de esto no es que el vino se agua, no. El agua se convierte en vino, prácticamente se funde con el vino. Pero es el vino el que asume el agua, ¿ya? Y no es que el vino ya quede clarito, no. El agua perdió su color, perdió todo porque se integró al vino. Y a eso estamos llamados los cristianos cuando comulgamos. Cuando nosotros comulgamos, estamos llamados a eso, a fundirnos en Cristo, para que Cristo, nuestra vida se cristifique. ¿Ya? Esto es bellísimo. Entonces, esa gotica de agua en el vino es más de lo que uno podría imaginarse, es mucho más. Y así son todas las cosas en la liturgia de la misa. Todas las cosas. Esto es realmente importante y muy bello. Bueno, yo también he asistido a liturgias ortodoxas. Cuando estuve en Jerusalén, es bellísima. Y le dan la espalda a los feligreses. ¿Por qué? Esto fue una práctica que se fueron asumiendo a lo largo de la iglesia. Mira, la iglesia originalmente era una sola. Fue después, cuando ocurrió aquel cisma, que la iglesia se dividió entre iglesia ortodoxa e iglesia católica romana. Después vamos a explicar lo que pasó, pero era una sola iglesia. Entonces, había la iglesia en Oriente y la iglesia en Occidente. Entonces, la iglesia católica también le daba la espalda al pueblo. Recuerden, hasta el Concilio Vaticano II, la misa era de espalda. Igual que con los ortodoxos, la misa era de espalda. ¿Por qué? Por varias razones que después voy a profundizar y a explicar más ampliamente, pero como el tiempo ya se nos está agotando, simplemente voy a decirle una puntadita nomás. Los altares estaban pegados a la pared y lo que importaba ahí era el cuerpo de Cristo. De ahí va a surgir también la elevación. El sacerdote tenía que mostrar el pan y el vino y tenía que mostrarlo para la contemplación y adoración de los fieles, y como estaba de espalda tenía que elevarlo lo suficiente para quedara por encima de sus cabezas, y por eso va a surgir la elevación y así va a quedar. Cuando ya luego del Concilio Vaticano II la misa se celebra de cara al pueblo, entonces se conservó la elevación. Por eso ya no es necesario elevarla hasta arriba, sino mostrarlo. Un sacerdote puede levantarlo solo hasta aquí. Entonces, una de las razones era que los altares estaban pegados a la pared. Esa era una de las razones. Pero había otras razones también. El sacerdote quedaba del lado del pueblo porque así, él ejercía el ministerio sacerdotal, esa función sacrificial y de mediación del sacrificio en nombre del pueblo. O sea, él decía, yo soy el primero entre el pueblo que en nombre suyo hago esta ofrenda. Ya, pero así no era originalmente. Eso se va adoptando a lo largo de los siglos. Recuerden que las primeras Eucaristías eran todos alrededor del altar. Todos. Ya no era así, sino que la liturgia se va enriqueciendo y luego las reflexiones van haciendo que muchas cosas se vayan modificando para enriquecer simbólicamente aquello que se celebra. Cuando se separa la iglesia, los ortodoxos van a seguir así. Por eso ellos no participan del cambio que introdujo el Concilio Vaticano II, y ellos simplemente siguen celebrando una liturgia que durante siglos ha sido así, con ese tinte oriental. No, como ya no hacen parte de la iglesia romana, pues los cambios, aunque, aclaro, hay liturgias orientales que son de la iglesia católica. La iglesia católica también tiene rito
maronita y otros ritos que después vamos a hablar de esos. Hay un rito muy bello en España, el rito mozárabe, bellísimo y es válido, ¿de acuerdo? Es aprobado por la Iglesia católica. Pero todo eso lo vamos ya nos quedan tres minutos simplemente para cerrar y para agradecerle a ustedes, Juan Manuel, las preguntas que quedaron pendientes, por favor me las pasas, con esas quiero empezar el próximo jueves. Yo les agradezco este espacio que ustedes han sacado para que podamos dialogar en torno de las puntadas eucarísticas, ir conociendo un poquito más nuestra liturgia. No serán cosas muy profundas ni muy exhaustivas. No estamos estudiando liturgia, estamos hablando de la Eucaristía y tocamos todos esos temas para que conociéndola la amemos más. Nadie ama lo que no conoce. Así es que muchas gracias. Que Dios Todopoderoso derrame su gracia y su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que la Virgen les guarde en su corazón. Vamos a rezar una Ave María por la Virgen en la advocación del Carmen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando vengan a la puntada eucarística, tráiganse una libretica, para que anoten si algo les parece digno de volver sobre ellas y recordar, o para que escriban ahí sus preguntas y después las vayan poniendo aquí, ¿de acuerdo? Que pasen una feliz noche. Que la Virgen les guarde en su corazón. Hasta pronto.